noches, esto es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Somos la capital del deporte y aquí durante 30 minutos te explicaremos por qué y por qué no todo es fútbol. Hablaremos ahora sí muchísimo de béisbol porque la Ciudad de México, precisamente pegada a esta teoría de que el béisbol forma parte de su ADN, pues tuvo el regreso de las grandes ligas y también por supuesto el arranque de la temporada 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol con el cuadro escarlata, los Diablos Rojos del México. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi amigo Toño Vargas. Y como bien mencionabas, llegó la pelota a nuestra metrópoli, llegó mucho la pelota caliente y acompañado obviamente del diamante, que es el mejor amigo de la mujer, y por eso está Nancy de la Peña, que nos va a platicar sobre este hermoso deporte. Nancy, buenas noches. Así es, muy buenas noches Toño, buenas noches Ricardo. Hoy vamos a platicar de béisbol, de fútbol, de más actividades deportivas, vamos a conocer nuevas disciplinas, pero bueno, no vamos a perder más el tiempo y comenzamos. Así es, Nancy, es que el Parque Frainano, así como lo ve usted de pequeñito, pues se convirtió en sede de ligas mayores con la visita de los Padres de San Diego y los Astros de Houston. La verdad, hizo falta mayor gente, hubo problemas viales, hubo muchos problemas para poder llenar las tribunas del estadio, pero al final la fiesta fue total, Toño, ahí en el estadio de los Diablos Rojos, o casa por lo menos temporal de los Diablos Rojos del México. Sin duda hay éxito en todo esto. Se dice por ahí que ya para el próximo 2017 hay planes de traer a los Dodgers de Los Ángeles. Yo creo que eso sería fantástico porque aquí en México hay muchos fanáticos de ese equipo, sobre todo porque nos recuerda a Fernando Valenzuela, ¿no? El que jugaba en los 80s, que a mí no me tocó verlo jugar, por cierto. Pero bueno, sin duda uno de los más importantes en el béisbol mexicano. Y pues, qué decir de Adrián González, ¿no? Quien ahorita está ahí, ¿verdad? Pues ojalá vengan y los tengamos por aquí el próximo año. Bueno, pues de esto precisamente y del arranque de temporada, la presentación de plantilla de los Diablos Rojos del México, estaremos hablando en estas notas. Vamos a verlas. Con solo 4 peloteros extranjeros y ni un solo elemento de doble nacionalidad, los Diablos Rojos del México presentaron su temporada 2016 en la que buscarán mantener su racha de playoff que data desde 1983. El México mantendrá su estrategia de impulsar el talento juvenil de la academia que tiene en Oaxaca. El histórico short escarlata, José Luis Borrego Sandoval, será el nuevo manager luego de que Miguel Ojeda emigró a las sucursales de Gigantes de San Francisco en las ligas mayores. La rotación abridora de Diablos estará conformada por el zurdo Arturo López, seguido del tabasqueño Juan Pablo Oramás, Marco Duarte, Efrén Delgado y Octavio Acosta. En el fin de semana beisbolero en la Ciudad de México hubo de todo y fue de extremos. Por un lado, los fans tuvieron problemas para llegar en auto, hubo reventa y el estadio no se llenó. Por el otro, los que estuvieron en las tribunas del Frainano hicieron una fiesta y disfrutaron con un nivel y velocidad de juego que no se ve casi nunca en nuestro país. Antes, cierres viales alrededor del inmueble, el estacionamiento se convirtió en un gran problema. Ya adentro del lugar, empezaron a tomar sus asientos para esta fiesta. Aunque muchos tardaron en llegar, porque al darse el primer picheo, existían muchos huecos en las tribunas. Después de estos sinsabores, el juego cambió el ambiente y lo hizo de fiesta durante 2 días en el Parque Frainano. La experiencia de las ligas mayores en la Ciudad de México se repetirá en el 2017, aunque, desde ahora, el Indeportes ha marcado un claro objetivo: el traer a los Dodgers de Los Ángeles, un equipo de mayor arraigo entre la afición mexicana. Y por supuesto este apoyo de que viniera ahora en estos 2 equipos de estas 2 novenas de la Major League Baseball, también fue en parte por el mexicano Alfredo Harp Elú, al ser accionista también de los Padres de San Diego, invitó a que esta novena estuviera en la Ciudad de México. Algo interesante y que estuvo precisamente también en nuestra urbe, el comisionado de la Major League Baseball, que es Rob Manfred, dijo: sí o sí, la Ciudad de México se le dará un partido de temporada regular el año que viene si queda listo el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México, que tendrá aforo para 15,000 personas, mi buen Magallán, y que además tendrá en su arquitectura y su diseño, tendrá diseños del México prehispánico, del México moderno y también del actual, con mucha tecnología en internet y hasta un techo transparente también, tengo entendido, va a tener este estadio. Así es, ya van avanzadas las obras en un 45% al día de hoy. Y recordemos que este inmueble estará ubicado
en terrenos de la ciudad deportiva, allá en la Magdalena Michuca, y se espera, según los mejores pronósticos de la gente que lo está construyendo, que para marzo-otoño de 2017 ya esté completamente listo. Si es así, entonces se va a poder cerrar muy bien con broche de oro este plan de traer a los Dodgers de Los Ángeles ya a jugar a ese estadio. Precisamente se estaría buscando que con un partido de temporada regular, de ligas mayores, donde estén los Dodgers, un equipo de mayor arraigo con la afición mexicana por la presencia en los 80s, como le decía Nancy, de Fernando Valenzuela, la actual presencia de Adrián González, se estaría buscando ahí precisamente que se llevara a cabo este partido, ¿no? Sí, porque ya tenía 12 años de que el béisbol no llegaba a nuestra ciudad y nuevamente, aunque fuera, no importa, en pretemporada, no importa, ese es el primer paso que se necesita para que obviamente la Ciudad de México siga impulsando y no se queda corta con el béisbol. Ya está más que arraigado el básquetbol, ya va a entrar también la NFL, la Fórmula 1 ya está, y bueno, hablar también de que en un futuro también se viene la NHL. El hockey sobre hielo, según lo ha anunciado ya entre los planes el Indeporte de la Ciudad de México, que falta mucho que mejorar en la organización de estos eventos, por supuesto, pero de que fue una gran fiesta y que la afición respondió, también ahí están las imágenes que demuestran esto de lo vivido en el Parque Frainan. Y vamos a cambiar de tema porque también se lleva a cabo una carrera muy peculiar, la carrera de la Mujer Maravilla, que pertenece a esta serie de carreras de la llamada Liga de la Justicia. Toño, y cabrá todavía muchísimo más. Ya se corrió la de Flash, ahora la Mujer Maravilla. Sí, la Mujer Maravilla, que dentro de sus poderes en el lazo de la verdad, de la velocidad, del ser muy elástica, las pulseras indestructibles, bueno, al menos en esta carrera se ocupó muy bien la velocidad y la resistencia el día domingo, Nancy. Así es, pero bueno, más que nada, mira, yo estoy muy a favor de este tipo de carreras con temática, la verdad es que me encantan, me gustan mucho. Sí, le da mucho color, Le da mucho color. Pero yo quiero fomentar y decirle a la gente que no se olviden del respeto, porque ante todo es un deporte y mucha gente realmente va a correr, no es un carnaval, así que por favor nada más no se olviden de eso, que ante todo hay que hacerlo con respeto. No seas gruñona, Nancy, por favor, la gente lo disfruta muy bien. Vamos a ver cómo se vivió la carrera de la Mujer Maravilla en Paseo de la Reforma. La serie de carreras de la Liga de la Justicia continuó con la de la Mujer Maravilla, que convocó a más de 4,000 participantes que tapizaron la avenida Paseo de la Reforma de superhéroes. Y aunque la temática de la carrera era la Mujer Maravilla, el evento fue también para hombres que aprovecharon para enfundarse en coloridos disfraces de otros superhéroes como Batman, Robin, Linterna Verde y más. Hubo quienes tomaron la carrera en serio y se esmeraron en poder cumplir con la ruta completa de acuerdo a sus tiempos. Pero también hubo muchos que aprovecharon este evento para divertirse con amigos sin importar su resultado. Al final, Yamilet Morales y Oscar Talkenko resultaron campeones de esta carrera de 10 kilómetros. Morales Soto, una maestra de educación física, recorrió la distancia en 40 minutos y 3 segundos, mientras que Oscar hizo un tiempo de 32 minutos y 49 segundos. Es una belleza ver el Paseo de la Reforma con tanto color, con tanta gente, con tantas sonrisas. Pero bueno, a la gente que le gusta este tipo de carreras, estén pendientes, prepárense porque viene una súper importante. Viene la de Superman, 13 kilómetros ahora que está de moda, chicos, ¿sí o no? Está increíble. Así que los que quieran ir, pues ya váyanse poniendo como el superhéroe para que puedan participar. Mientras no lleven la kriptonita, porque si no nadie va a llegar a la meta, ¿eh? Ahí no se acaba. O no vaya a llegar Batman porque todo se echa a perder. Sí, puede ser, puede ser. Con eso de que está la película en auge y todo. Pero también nos decías, Nancy, que no todo es carreras. En la Ciudad de México hay otros tipos de deportes como el famoso, el llamado deporte blanco. Así es, el tenis. El tenis es un deporte que gusta muchísimo. Tan solo en México, aparentemente, o sea, no nos damos cuenta, pero si somos realistas, hay mucha gente, es un deporte de glamour que lo va a ver, se hacen diferentes eventos. Fashion, algo fashion ándale, también. diste en el clavo con la palabra. Hay eventos como pues el Abierto Mexicano de Tenis que se realiza aquí. Mucha gente conocemos a Rafael Nadal, a María Sharapova, pero cuando a ti te dicen vamos a practicar un deporte, es de los primeros que no pasa por tu mente. O sea, escoges cualquier otra cosa menos tenis. Cuando es un deporte que no es caro, es fácil de practicar, solo requieres de ciertas cosas como disciplina, sobre todo, concentración, tener muy buenos reflejos y aprender ciertas posturas. Así que en esta ocasión
Me fui a conocer un lugar donde te dan clases y te puedes dar cuenta y comprobar que es muy sencillo aprender. Es que es una realidad, Nancy, que el tenis en México está estancado. Después de una generación, aquella de Araña Herrera, de Leo Lavalle, estamos hablando de los 80. No, y si no te vas más para atrás, Magallán, con Rafael el Pelón Osuna. Que es lo mejor. Pero yo digo, después de Lavalle y la Araña Herrera me parece que fue de lo destacadito, sin ser lo brillante que todo el mundo hubiera querido. Después de ahí vino un estancón para el tenis nacional, que hoy lastimosamente tiene nada más a Tigre Hank como su mejor exponente. El tenista mexicano mejor ubicado dentro del ranking del ATP está por encima del número 500, y eso, mira, para cómo están las cosas, se considera ya un logro que el tenista tijuanense precisamente está ubicado dentro del top 500 del mundo. Espacios, como lo dice Nancy, aquí en la Ciudad de México hay muchos para practicarlo. Está, por ejemplo, el Deportivo Chapultepec, están las instalaciones de Ciudad Universitaria y muchos espacios privados. Ahí está la invitación para ir a agarrar una raqueta, pegarle a la bola. Está ligado, malmente ligado, como decían al principio mis compañeros, este deporte con un tema elitista, de socialité. No va por ahí, no es un deporte tan caro. Y precisamente Nancy, en esta pieza que vamos a ver a continuación, nos explica y somos testigos de que no solo es un deporte que no cuesta mucha lana, sino que también relativamente es sencillo de practicar. Así que vamos a ver esta pieza de Nancy de la Peña, una más de Nancy Sportbilly, jugando ahora tenis. Bueno, ya me encuentro aquí en las canchas de tenis, uno de los deportes que ha participado en muchos campeonatos nacionales, y qué mejor que el profesor Octavio Vázquez para platicarme de él. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Cuéntame de todo aquello del tenis. Bueno, pues es un deporte que se practica aquí en la UNAM hace más de 30 años y pues participan básicamente gente de educación superior. Son alumnos que pues vienen a complementar sus estudios con la práctica del deporte. El tenis es uno de los deportes que en los últimos años ha tenido muy buenos resultados, ha llegado una camada de buenos jugadores y se ha obtenido medallas de oro los últimos 3 años y medallas de plata en los campeonatos nacionales por sobre universidades particulares. Este tipo de campeonatos y competencias que tienen regularmente lo hacen de manera individual, en parejas. ¿Cómo les ha funcionado mejor a la UNAM? Bueno, es un campeonato que ya tiene un formato, el campeonato nacional, y que se practica a través de torneos que son de tipo estatal, regional y nacional. Tenemos un número de medallas, conocemos ese número de medallas ganadas. Sí, bueno, en los últimos 3 años, como les digo, la universidad ha ganado medalla de plata a nivel nacional en la rama femenil, y en el 2013 se ganó en dobles femenil la medalla de oro. En el 14 fue la medalla de mixtos, la de oro, y en el 2015 se ganó otra vez la medalla de dobles femenil. ¿Y para este 2016 algún proyecto en especial? Pues todos los años es muy complicado calificar a los nacionales, entonces esperemos tener el mismo desempeño que en los años anteriores, pero cada vez la competencia es más complicada, sobre todo porque participamos con gente que viene becada de Estados Unidos, que participa con instituciones privadas, con los TECs de Monterrey, y cada vez encontramos a jugadoras más complicadas, más jóvenes, más preparadas, y la competencia, el nivel de la competencia es cada vez mayor. Perfecto, pues muchísimas gracias, y me encantaría que me enseñara a usar la raqueta porque en la vida he tenido el gusto de practicar este deporte. Claro.